Bienvenidos a este segundo mini episodio de ¿Qué ha sido trabajar en pandemia? Estoy acá con Diego Olix, estoy acá con Nando, que amo mucho, son parte de mi equipo, pero también son parte de mis mejores amigos. Y antes de entrar al contenido, que hoy vamos a hablar específicamente cómo han sido los grupos durante pandemia, quiero decirte lo siguiente. Tenemos un cafecito para acompañar este podcast que es Corazón de Luna, y ahí puedes buscar en Instagram Corazón de Luna Café y te va a salir las formas en que lo puedes pedir. Ahorita tenemos un catuay rojo lavado que es para Melissa y para mí es el de batalla. Ese sabe bien en espresso, sabe bien en Chemex, sabe bien en B60, sabe bien en Aeropress, sabe bien en presa francesa. Me gusta mucho el café, pero no es el tiempo de hablar de café. Entonces, Diego Olix, Nando, grupos en pandemia. Solo como dato interesante, yo no tomo café. Sí, no, no entendimos la mitad de lo que dijo ahorita Juan. O sea, yo, wow, qué loco. No. Pero mi mamá sí, entonces entiendo un poco. ¿Cómo nos fue grupos en pandemia? La verdad que el reto era poder seguir con esa cercanía que hablamos en el capítulo pasado, pero a través de los medios que teníamos. Había un distanciamiento, no nos podíamos ver, pero teníamos que seguir haciendo vínculos. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue rápido, todos bajar Zoom. O sea, literalmente casi que eran instrucciones de vida. ¿Sí? Obviamente hay otras plataformas que nos sirven mucho para eso, pero esa fue como que la que tuvo un repunte en pandemia. Y empezamos a hacer grupos, o sea, literalmente con la constancia con la que veníamos antes, tuvimos la misma constancia y se dio un fenómeno muy, muy interesante y creo yo muy bueno, de que ahora ya no solo teníamos el alcance a la gente que vive cerca, sino que un alcance internacional. Uh-huh. En la red tenemos un caso bien interesante donde ahora ya tienen una subred en México y ya se fueron a predicar a México. ¿Quiénes son? Es Ángeles y Chus. Amigas. O sea, ahora tienen una subred en México, que eso no hubiese pasado si no hubiese existido la pandemia. Uh-huh. O sea, al final, en medio de cada prueba que uno pasa, también cuando uno hace iglesia, cuando uno extiende el reino, en medio de esas pruebas siempre está escondido una nueva forma, una bendición, uh-huh, algo nuevo que quiere traer Dios, aunque se miraba muy difícil, porque a mí cuando me dijeron grupo en Zoom, o sea, para serles sincero, era, pero ¿y a qué horas, cómo va a ser esa vinculación? Porque ¿a qué hora oro por la gente? ¿A qué hora como ministro? ¿Y qué vamos a comer? Sí. Quiero hacerles varias preguntas, sobre todo de cuáles han sido los retos más grandes que vieron hace 14 meses, cuáles son los retos más grandes que miran ahorita. Pero también me gustaría terminar este episodio con la siguiente historia. Con Diego y con Nando llevamos trabajando 6 años. 6 años grupos, y obviamente la dinámica en grupos de pandemia cambió. Pero cuando ustedes me han escuchado, si alguno ya lleva escuchándome bastante tiempo, me han escuchado contar una historia que 2 personas me fueron a hablar que no estaban conformes de cómo estaba trabajando ciertas cosas y que se querían mover de red. Pues aprovecho a decirles que estas dos bellezas son esas 2 bellezas. Entonces creo yo que el episodio termina con esa historia de cómo, la verdad es que me trajeron bastante verdad a mi corazón, bastante, podría decir reprensión y corrección. Sí, podría ser una puesta en común. Una conversación incómoda que tuvimos que tomar, necesaria. Y enos aquí. ¿Hace cuánto fue esa conversación? Hace como 3 años, 4. Sí. ¿Pasó el tiempo? Tal vez 4 años. Sí, 4 años. Hace ratos, pues. Si quieres saber qué fue lo que me dijeron y qué tuve que cambiar, entonces vamos a terminar con esa conversación. Pero, ¿qué reto fue el más grande que viste hace 14 meses cuando empezó pandemia con respecto a grupos? Y después, ¿qué reto es el más grande que miras ahorita? El reto más grande para mí fue intentar mantenerse vinculado con la gente, aunque como habíamos dicho ya en el episodio anterior, estábamos conectados, pero el reto era mantenerse vinculado, es decir, cómo hacer para que el estar detrás de la cámara no fuera tan impersonal, ¿verdad? Porque sí se corría ese riesgo. Pero fíjate que me di cuenta de algo en el caso particular de Casa de Dios, y hace poquito estábamos recibiendo una clase en la maestría y nos decían que la cultura se come a la estrategia y a la planificación. Ajá. Cuando tú en la cultura de tu organización de veras tenés gente que ya adoptó ciertos valores, eso
es más importante que todos los planes y estrategias que tengas. Y eso fue lo que yo noté en casa, porque en casa de Dios sí hubo como esa instrucción o esa directriz de que hiciéramos grupos virtuales, pero fíjate qué curioso que primero la gente empezó a buscar sus propias alternativas para poder seguirse conectando con su gente antes de que necesariamente de parte de la iglesia hubiera una instrucción. Y eso de lo que te habla es de la cultura bien cimentada que hay. Así que si alguien está diciendo por ahí, bueno, entonces ahora voy a hacer un campo, ahora voy a hacer un grupo virtual y, ¿verdad? Por todo lo que están hablando, está muy bien, pero tal vez lo más importante debería ser crear cultura de trabajo. Entonces nosotros ya traíamos una cultura de años y años y años de trabajar en grupo. Entonces viene pandemia, lo lógico era que la gente empezó a buscar las formas de conectarse. Ahora el reto era mantenerse vinculado con la gente, y yo creo que para eso una de las cosas que más nos ayudó fue iniciativas como por ejemplo sacamos una almohada, no sé si te recordás, una almohada que la idea era llevársela a la gente a su casa, ir a orar por las personas. Entonces lo virtual nos ayudó con los grupos y los campamentos, pero el acercamiento con la gente seguía estando ahí, en formato de llamada, en formato de visita a la casa y demás. Eso no se puede perder. Mi percepción es esta, y tal vez lo podemos discutir. Yo creo que Casa de Dios fue más fácil mantener esa cultura en discipulados que en grupos, ¿verdad? Si tú estás escuchando esto y no entendés de qué estamos hablando, imagínate que discipulado es esto. Ellos están a cargo de un grupo, yo estoy a cargo de ellos. Tenemos una mesa como esta que se llama discipulado y ellos tienen un grupo. Entonces esa es la diferencia entre grupo y discipulado. Discipulado se da a los que los que están a los líderes que están a cargo de un grupo, y grupo das a amistad, ¿verdad? Entonces yo creo que fue más fuerte la cultura de discipulados que la cultura de grupos. Pero hay un argumento que hay pastores que ponen sobre la mesa, no necesariamente cuando hablan acerca de grupos en medio de pandemia, sino cuando hablan de grupos en general. Y dice, ¿pero por qué? Yo creo que grupos en casa no se puede dar en mi contexto, porque en México tal razón, en Estados Unidos, y te dan otra razón. Y esta es la clave para nosotros en grupos. La fortaleza de grupos es lo siguiente: grupos de amistad. En una cultura donde no se dé la amistad, no van a funcionar los grupos. Y es ahí donde también botás argumentos, porque si en tu país y en medio de pandemia se da amistad, se pueden dar grupos. Entonces, por eso creo yo que cuando tú decís se fueron a otras alternativas para mantener ese vínculo, es porque la pregunta es sencilla: ¿cómo mantienes tus amistades en medio de pandemia? Exacto. Es como, y si yo te digo cómo mantener tus amistades en medio de pandemia, la siguiente pregunta sería cómo mantener tu grupo de amistad en medio de pandemia. Botás muchos argumentos y te regresa a lo básico de qué es un grupo. Sí, pero al final la base de lo que decías de los grupos es la amistad. Y cuando alguien podría decir, no, es que ahorita en pandemia sí no se podría. Al final, ¿quién no quiere tener amigos? Y más en medio de situaciones complejas como la que vivimos. O sea, si le preguntas a alguien, mira, ¿querés un amigo? No vas a sacar una estadística en la manga, pero un gran porcentaje diría, todos quieren tener amigos. Lo que pasa es que a veces no saben cómo, pero eso sería otro tema. Pero al final, todos quieren tener amigos. Y si te pudiera agregar algo a eso que decía Diego, algo que nos pasó en el grupo es que la gente se conectaba. Pero como siempre en todas las reuniones virtuales, y ustedes lo sabrán, hay quienes ponen su cámara y quienes no. Entonces varios no tenían puesta su cámara, pero cuando llegábamos al momento del grupo de, bueno, ahora nos vamos a conocer, vamos a platicar, queremos conversar y conocerlos un poquito más, para los que eran nuevos, ahí sí todos ponían su cámara. Entonces eso te habla, ¿verdad? Es decir, sí, la gente quiere esa relación y le interesa conectarse. Está bien escuchar palabra de Dios, por supuesto, pero también a vincular. Ahora, yo sí creo que ahorita el reto para grupos es más fuerte que hace 14 meses, por las siguientes razones, y ustedes pueden construir sobre ellas o votarlas. La onda es conversar. Yo creo que hace 14 meses la gente estaba encerrada en su casa. Entonces es como, no tengo otra opción. En Guatemala sí nos pidieron que tuviéramos dos fines de semana totalmente encerrados en la casa. Toque de queda era como a las 4 de la tarde. De ahí se cambió a las 5, después a las 6, si no estoy mal. Entonces la gente estaba en su casa. Ahora la gente no está en su casa, pero tampoco se siente cómodo en congregarse con 4, 6, 8 personas más. Y en número lo podemos ver así. Alcanzamos un promedio de 8 personas por grupo
al inicio de pandemia y ahorita nuestro reto es regresar a esos 8 porque estamos en 6. Entonces, no sé si ustedes también lo ven como un reto. Creo que el reto más grande, como decías, es qué hacemos después de. No es que se haya acabado, pero ahorita la gente, cuando empezó pandemia, disponía de ese tiempo y dijo, bueno, voy a hacer mi horario, estos van a ser mis hábitos, voy a ir a grupo y todo. Ahora que ya tienen un poco más de libertad, yo lo que considero, lo que he podido ver es que volvieron a hacer sus horarios, empezaron a tomar hábitos, pero no tomaron en cuenta a veces el grupo o incluso congregarse un día domingo. Entonces, al final ya volvieron a su nueva normalidad y no siempre tomaron en cuenta a Dios como prioridad, de alguna forma, diciendo, no, es que no nos podemos juntar, pero a veces sí se pueden juntar en un restaurante. Entonces, hay una complejidad en eso. Y también veo miedo. Incluso ni siquiera te voy a decir yo lo veo en alguien. Incluso yo lo percibo en mí. A veces me da miedo juntarme a grabar un podcast. De hecho, separémonos un poco. De hecho, no. Sí, a mí a veces me da miedo tirarme una actividad ahorita o hacer un grupo. Porque digo, bueno, es que no sé si es prudente, no sé en qué punto estoy entre prudente o miedoso. Y eso es lo que yo estoy tratando de descubrir adentro de mi ser. A mi forma de verlo, lo pondría en una palabra y sería comodidad. Ajá. Es decir, a las personas o a mucha gente ya le gustó la comodidad de estar en el sillón de su casa, de recibir ahí el grupo, de hacer las cosas así. Pero cuando se trata de sus relaciones o del área de su vida social, ahí sí es otra historia, ¿verdad? Ahí sí tienen que salir al restaurante, que salir al café. Y esto para nada es un reproche, ni mucho menos, sino solamente así somos los humanos. Es decir, hay una escala de valores y una escala de prioridades. Y al final de cuentas vas a aplicar más esfuerzo, recursos, tiempo y todo a aquello que tenés hasta arriba de tu jerarquía de prioridades. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ahorita el tema del grupo? En la escala de prioridades, ¿dónde está? Y nuestro reto es, de nuevo, insistir, y a lo mejor aquí voy a sonar así como medio, ¿verdad? No sé, como muy extremista, pero nuestro reto para mí sí es volver a lo presencial, volver a los grupos eventualmente, cada quien con las medidas de su país, pero volver a congregarnos, porque de hecho la misma palabra iglesia es comunidad. Y cuando íbamos a la Biblia y leíamos que Jesús se compadeció de ver a las personas, lo que vemos es que Él los llamó y Él quería congregarlos, porque sí hay algo de parte de Dios en el tema de que nos juntemos en un lugar juntos con el mismo objetivo de adorar y de buscar a Dios. Entonces debería de ir el esfuerzo hacia eso y perder el miedo y salir de la comodidad. Sí, creo yo que voy a hacer énfasis en lo que acabas de decir. Nuestro esfuerzo tiene que ir ahí, en volvernos a congregar como comunidad, incluso tomando las medidas, porque hay gente que sigue trabajando, tomó sus medidas para seguir trabajando. Y también para nosotros, que consideramos el ministerio de Dios algo muy fuerte en nuestra vida, lo consideramos como chamba. Y si hay personas afuera que se ajustaron para seguir chambeando, ¿por qué nosotros no nos vamos a ajustar para seguir chambeando? Estar consciente de los ajustes que tenemos que hacer. Hablando de estar consciente de ajustes, ¿cómo fue? A ver, cuéntenos ustedes, ¿cómo fue ese hace 3 años cuando tuvimos esa plática? Cuando se dio el momento. El momento. El antes y después. Pues es un beshi. Seamos sinceros con este beshi. Creo que había incomodidades que al principio no las hablamos con Nando, sino era, bueno, esta es mi incomodidad respecto a esto, y él tenía sus propias incomodidades que ya les va a contar. Entonces, llegó un momento donde nos sentamos a hablar y teníamos muchas incomodidades en común. Como el meme de Spider-Man. Así como que, tú también, o sea, para hablar así más abierto, o sea, a veces yo no me sentía totalmente vinculado al discipulado. O sea, era como para mi cumpleaños, no sé a quién invitar, no sé ni siquiera si invitarlos, porque ni siquiera sé si van a ir. No me sentía como que eran mi familia. Ahí puede ser en ambos lados. Tal vez yo no estaba poniendo mi parte, o tal vez alguien no estaba poniendo su parte, y voy a decir, no, entonces, ese era un punto. Y otro de los puntos creo que fuertes que fue de los que hablamos fue... creía firmemente que teníamos que abrazar más el modelo de Jesús. O sea, por alguna razón, cuando yo escuché acerca del modelo de Jesús de hacer grupo y ir... ¿Cuál era?
Ganar, consolidar, discipularme. Bien, lo abracé tanto que se me bien olvidó. abrazado. Bien abrazado lo tengo. Entonces llegó, cuando me presenta este modelo y la visión de la iglesia, la abrazo a tal punto que para mí ese es el ABC, ese es mi pan diario. Entonces a veces creía que no se estaba abrazando de la misma forma que yo lo abrazaba. No es que yo, madre, puchica, el evangelista, el Diego Graham. Solo sentía que no se abrazaba y habían otras prioridades. Entonces dije, bueno, voy a ser muy objetivo. Ya vi que Nando tiene las mismas inconformidades. No me gusta esto y esto, a él tampoco. Entonces no la hagamos difícil. Vayámonos de la red. Entonces, si querés contar un poco antes de la plática. Bueno, para darle un poquito de contexto a las personas, digamos que cuando empezaste el proyecto de LEAD, Juan se duplicó chamba. Se duplicó chamba y adicional a eso, varias personas éramos de otras redes, por así decirlo, de otros equipos y nos sumamos a la visión que Dios te había dado para formar parte de ese trabajo. Entonces el contexto del discipulado de Juan Diego y de tu equipo de trabajo era que veníamos personas de diferentes lugares, por así decirlo. Entonces eso obviamente implicaba que todos éramos nuevos y varios de tu equipo ya habían trabajado años juntos. Entonces Diego y yo éramos como un poquito los nuevos en el equipo, aunque habían más. Pero esto sí nos llevó a tener como esa parte de sentirnos nuevos y de ser los pollitos comprados, decimos en Guatemala. Y eso generaba que obviamente no nos sintiéramos del todo vinculados con el equipo. Esa fue una. La otra era, así como respaldando lo que dice Diego, era la dinámica de trabajo. Es decir, para que me entiendan un poquito, es como cuando entras a trabajar tal vez con un nuevo jefe o a una nueva división en donde tenés que entender que no todo va a funcionar de la misma forma de la que lo hacías antes. Y eso iba mucho por ahí. Entonces ya conversando con el Diego, fuimos muy drásticos. Yo creo que ahí nos faltaba como el tema de la comunicación asertiva. Vayan y vean Expuestas. No sé. Pero es decir, cuando a ti hay algo en la vida o en una relación que no te gusta, no necesariamente eso implica que hay que ir y meterle un tijeretazo, ¿verdad? Porque nosotros nos acercamos con Juan y te manifestábamos las molestias que teníamos o las incomodidades, por así decirlo, y acompañado a manifestarte las incomodidades, de una vez el tijeretazo. Y a nosotros sí se nos quedó grabado algo en el corazón y en la mente, que, o por lo menos a mí sí, ya Diego él dirá, que fue cuando nos dijiste, ok, está bien que me dijiste estas incomodidades, pero dame la oportunidad de mejorarlas. Y entonces en mi mente fue así como, sí, o sea, sí tiene sentido. Lógica. Es decir, ¿cómo puede ser que llegue con una petición de algo que no me está gustando, pero no te estoy dando el chance de mejorarlo? Y eso se me quedó grabado y dije yo, tiene total sentido. Y obviamente, pues, sí fue como momento bien... Ahora se ríe uno, ¿verdad? Pero en ese momento fue feo. Fue incómodo, o sea... Sí. Fue bien incómodo, sí. Pensar que no va a ser incómodo una plática, esto es mentira. Yo me acuerdo que... Y fue interesante porque con Nando no habíamos quedado cuando platicar. Ya sabes, cuando te des esa plática, pero la pospones. Pero yo un día bajé a la oficina de Meli y empezamos a hablar. Y Meli de una vez fue. Y ahí es donde yo, wow. Porque así como que decidimos hablar ese día, ¿no era? Me dijo y me pregunta, ¿se quiere ir de la red? O sea, no habíamos hablado nada. No sé si alguno de los chismosos que les había contado. Pero el punto fue, bueno, tal vez hoy es el día. Nando creo que ese día no había venido. Creo que él descansaba. Y entonces yo solté la sopa. Que sí, que acá. Llegó Juan, se sumó. Y bueno, mejor tengamos esta plática los cuatro. Y fue cuando se dio la plática, sí. Fue incómodo. Hubo lágrimas. Pero creo que lo primordial de esa charla fue que hubo un acuerdo. Sí, claro. Sí, y al final el acuerdo es lo que, incluso en la Biblia dice que eso es lo que nos ayuda a caminar. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero no se puede caminar juntos si no hay un acuerdo. Entonces, creo que las cuatro partes quedamos en un acuerdo de mejorar esto, trabajar en esto y en ambas vías. Porque uno no puede llegar en la vida, quiero que esto se cambie. Bueno, no, siempre... Uno tiene que dar esa oportunidad de también darse cuenta que uno tiene que cambiar cosas. Y yo quisiera decir algo ahí para validar a Juan y a Meli, pero no es por decirlo, sino de verdad. Una de las cosas que a partir de esa reunión yo pude ver es que ustedes están en la disposición de escuchar feedback o retroalimentación y mejorar. Es decir, esa es una de las señales. Cuesta un montón, vos. O sea, sí me trae al suelo. Sí, claro. Pero, por las palabras de afirmación. Sí, pero es más por personalidad, no es porque esté correcto o no correcto. Exacto. Solo es
ajustarse Ajá. bien los pantalones y darle. Pero esa es a la vez una de las señales de que estás en una relación sana y no en una relación tóxica, porque eso te puede servir para cualquier... O sea, lo que hoy estamos hablando te puede servir para cualquier relación. Y una de ellas es que está bien que haya una molestia o que haya una incomodidad, pero que haya disposición de la otra parte de querer mejorar eso. Creo yo que es una señal saludable y eso a nosotros nos dio muchísima paz porque te recuerdas, Diego, cuando estábamos hablando era como, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Era como, ¿y qué van a decir? ¿Y se van a enojar? ¿Y qué va a pasar? O qué sé yo, nos imaginamos 1000 escenarios y cuando llegamos y ver esa disposición de decir... Creo que pusimos hasta fecha, denme este tiempo, esta cantidad de tiempo, lo volvemos a hablar esa cantidad de tiempo, si no hemos mejorado. Y a lo que ves, ¿qué necesidad tenías de hacerlo? Es decir, pero obviamente se notaba que había amor de tu parte y de Meli hacia nosotros, porque lo contrario, ¿por qué lo haces? Estaba la voluntad. Hay que echar un cuento ahí para que... No, sí, cabal se mira la voluntad de cambiar y prueba de que hubo una transformación en todas las partes es que habíamos 6 años trabajando juntos. Y aquí estamos. Y aquí estamos grabando un podcast. O sea, hay gente que ni lleva 6 años con su pareja actual ni va a llevarlos. Porque no llegan a acuerdos, pues. Sí. Y la otra que vale la pena mencionar es... Creo yo que hay muchos líderes que estarían en la disposición de escuchar estas cosas que no están de acuerdo, ¿verdad? Esas... Que es una plática, porque puede ser que no estén de acuerdo, pero no está mal estar en desacuerdo. Lo que está mal es permanecer en desacuerdo, ¿verdad? Porque los dos puntos de vista pueden ser totalmente válidos y tal vez tú no entendés por qué tu líder o la persona que te está dirigiendo está tomando cierta actitud o ciertas decisiones. Creo yo que está mal permanecer en desacuerdo, pero no llegaron en ningún momento con arrogancia, no llegaron en ningún momento con un corazón orgulloso, no llegaron dispuestos a escuchar lo que teníamos que decir también. No sé si me estoy explicando. Creo yo que hubiera sido totalmente distinto si la conversación hubiera tenido otro tono arrogante, porque hay personas que sí quieren abordar ciertos temas con sus líderes. No estoy de acuerdo con esto, pero creo yo que tienes que tener una actitud totalmente humilde para abordar esos temas. Qué buen y seguimos trabajando. Sí, fue buen beshi. Creo que es top 3 de beshis. Sí, fue intenso. Nada, esto fue este episodio. Y vamos a hablar de oficinas también en el siguiente. ¿Les parece? Démosle. Va.